Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, nuevamente, diálogos productivos de nuestro movimiento productivo argentino. Lo venimos haciendo ya desde hace varias semanas, aprovechando este mecanismo que tenemos del Zoom, esta tecnología que ya se nos metió adentro, ¿no? Con el tema del coronavirus. Estamos todos charlando, conversando desde nuestras casas a través del Zoom, pero es algo realmente muy interesante porque no charlamos solamente con alguno que está relativamente cerca, aquí por el Gran Buenos Aires o por la capital federal, sino que podemos charlar con gente muy distante porque la tecnología nos los permite y de esa manera uno va cumpliendo principios federales que nosotros también hemos tratado siempre de ser extremadamente cuidadosos. Bueno, hoy vamos a hablar desde Río Negro, mejor dicho, nos van a hablar desde Río Negro, desde Choel, un abogado, Michael Díaz, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, bien, bueno, estaba haciendo una pequeña introducción y decía que íbamos a charlar contigo, que estás en Choel, en Río Negro, y simplemente para hacer una pequeñísima presentación para que vos puedas ya charlar un poco con nosotros y contarnos, decir que sos un hombre que está vinculado con el tema de las construcciones, el tema de todo lo que se relaciona con ese mundo, que hoy está seguramente complicado porque ha tenido sus limitaciones desde el punto de vista de que el gobierno no, hasta ahora por lo menos, no lo ha considerado como una actividad de las esenciales, consecuentemente se ha parado mucho la construcción y eso ha generado muchas dificultades, pero quisiera que nos contaras cómo es ese tema o esa actividad, esa industria en la zona donde vos vivís. Bueno, la actividad de la construcción nosotros la tomamos como una de las industrias más importantes que se deben desarrollar en el país. Si bien venimos con un parate, no solamente desde que arrancó la pandemia, ya venimos con un parate desde, digamos, 4 o 5 años atrás. Pero bueno, la ventaja que tiene la industria de la construcción es que genera una enormidad de empleos y como una inversión de capital es de suma importancia porque la persona que quiere ahorrar o que tiene capacidad de ahorro tranquilamente puede invertir en metros cuadrados de construcción. Es importante porque en la construcción, ¿quiénes trabajan? Trabaja el albañil, trabaja el plomero, trabaja el electricista, el pintor. Hay una serie de rubros que son de vital importancia para la actividad. Además de eso, también entra a jugar el tema de la venta de materiales para la construcción, ladrillos, cal, cemento, áridos, hierro, bueno, es un mundo muy grande el ambiente de la construcción. Bueno, decía recién que... Seguí, por favor, adelante. Sí, nosotros acá hace unos años nos hemos dado cuenta que invertir en la construcción significa mucho, porque los valores del metro cuadrado de construcción acá en la zona del Valle Medio son equivalentes a lo mismo que cuesta en Palermo, en Villa Devoto o en Villa Crespo, ahí en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, se ha revalorizado muchísimo el tema de la construcción. Vos decías hace un ratito que desde hace casi 4 años la industria de la construcción en la zona donde vos vivís, en la provincia de Río Negro, se ha detenido, ha tenido dificultades y ahora mucho más todavía como consecuencia de la pandemia y no haber sido una de las actividades desafectadas para poder seguir, ¿no? ¿Cuál es tu sensación con respecto al futuro? O sea, la industria de la construcción en Río Negro es consecuencia también de un incremento del punto de vista
de la cantidad de personas, de la cantidad de gente que va a habitar a la zona, de un incremento de la producción o de la actividad comercial o de la actividad industrial de la provincia. Y sí, todo está relacionado, porque ¿qué es lo que ocurre? Acá estamos construyendo, o se está tratando de terminar de construir la Ruta 22, que va desde Bahía Blanca hasta Neuquén. Es una ruta nueva, tipo semi-autopista, de doble mano, y nos está costando un montón. Nos está costando porque ya lleva 20 años el proyecto y no se puede terminar. Después tenemos otra ruta, la Ruta 23, cruza toda la provincia de Río Negro desde San Antonio Oeste, donde hay un puerto, y se conectaría con la... ¿Cómo es? Se conectaría desde San Antonio Oeste a Bariloche para tratar de sacar los productos de la región hacia el Pacífico. Bueno, ahí en esa obra también se ha avanzado bastante, pero faltan unos tramos, que es lo que permitiría a nosotros poder sacar los productos de la región y embarcarlos en Chile y de esa forma mandarlos al sudeste asiático, por ejemplo, ¿no? Eso, digamos, donde interviene el Estado Nacional, donde financia el Estado Nacional ese tipo de proyectos que es de suma importancia, porque nosotros, como tenemos un país tan grande, los medios de comunicación a través de las rutas requiere su inversión. Pero bueno, más allá de eso, lo que nosotros apuntamos acá en la zona es a que la gente se concientice y que invierta en su propia casa, ¿no? En transformarla, en ampliarla, en construir su propia vivienda y demás. Es decir, ahí también tiene que intervenir un poco el Estado, en el sentido de que la gente tiene que tener vivienda, ¿sí? Esas viviendas también generan un buen momento para que la gente también pueda estar empleada, ¿cierto? Porque nosotros estamos sufriendo también los efectos de la pandemia, de que está quedando mucha gente desocupada. Sí, vos me decías recién, me hablabas recién del puerto de San Antonio del Oeste, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años atrás, en la época que yo estaba como ministro de la Producción en la provincia de Buenos Aires, que San Antonio Oeste era un puerto muy competitivo para todos nosotros, porque en aquel entonces, no lo sé hoy, tenía, digamos, beneficios impositivos significativos y competía fuertemente con los puertos de nuestra provincia de Buenos Aires, tanto los fluviales como los marítimos, ¿no? Pero particularmente con los marítimos, aparte un puerto de aguas profundas. ¿Cómo es la situación hoy de San Antonio del Oeste? Bueno, ahí tenemos un problemón enorme, porque hace cosa de tres años, más o menos, todas las actividades, o la mayor parte de las actividades del puerto de San Antonio Este, acá en Río Negro, que es un puerto de aguas profundas, fueron derivadas a otros puertos, es decir, prácticamente no tiene actividad. Algo que a nosotros nos ha perjudicado de una manera enorme. ¿Por qué? También han quedado familias sin trabajo en ese lugar, cuando en realidad el Estado de alguna manera tiene que favorecer el empleo. Bueno, la cuestión Perdóname, ¿a qué puerto? Perdóname la interrupción. ¿A qué puerto fue derivado eso? No se entiende, ¿a qué puertos? ¿De la provincia, de otras provincias? Una parte fue derivado al puerto de Bahía Blanca y otro al puerto de Necochea. Entonces, prácticamente, nosotros acá luchamos y necesitábamos que realmente eso siguiera funcionando. Bueno, ahora habrá que buscar los mecanismos necesarios para que eso vuelva, para que el puerto vuelva a funcionar como funcionaba antes. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo cuando te hacía mención Además, a la competencia de San Antonio del Oeste, era una competencia interesante, ¿no? Que siempre debe existir, porque de acuerdo a las características de la región, estamos hablando del sur de nuestro país, hay tratamientos diferenciados, ¿no?
O sea que San Antonio del Oeste tiene que ser un puerto que debe funcionar, que debe tener alternativas, sin perjuicio de la actividad que puede tener o que tiene el puerto de Necochea o el de Bahía Blanca, ¿no? Concretamente. Sí, sí, la verdad que sí. Además que es un puerto de aguas profundas donde recalan barcos que vienen de otros países para llevarse la producción, por ejemplo, de peras, de manzanas, de carnes. Esta provincia es una provincia joven, recién creo que tiene alrededor de 60 años, es una de las provincias que dejaron de ser territorio nacional, y es una provincia pero que tiene un potencial. Creo que en el futuro esta va a ser esta es la provincia del futuro en Argentina. Hay gas, hay petróleo, hay agua, hay valles, tenemos el Instituto Balseiro en Bariloche, está ARSAT en Bariloche, tenemos puerto de aguas profundas, tenemos para turismo. Realmente, es decir, el Estado argentino o el Estado nacional debería prestarle más atención a las provincias del interior. Por eso yo creo que también sería necesario volver a la ley de coparticipación, si hablamos de federalismo, como dice nuestro presidente, en buena hora, me parece perfecto, tendríamos que volver a la ley de coparticipación de 1994. Eso sería importantísimo reforzar el interior, porque eso genera más ingresos a las provincias, y las provincias, acá en Río Negro, por ejemplo, ocurre un fenómeno importantísimo. El Estado provincial le ha dado muchas oportunidades a los jóvenes emprendedores, y eso genera mucha actividad. Emprendedores que se inician con una pequeña pyme, y después todo eso va generando de a poco un círculo virtuoso, genera empleo, genera consumo, genera mayor producción. Entonces, ahí está la clave. A mí me parece que la clave está ahí, en las pymes, en las pequeñas empresas, en dar créditos a bajo interés, para que el pequeño emprendedor o el que tiene un pyme pueda empezar a desarrollar. Michael, cuando hablamos de Choel, estamos hablando de una población de qué cantidad de habitantes y cuál es su mayor actividad desde el punto de vista productivo y comercial. Bueno, Choel está distante de Bahía a 300 kilómetros. De Neuquén está a 250 kilómetros. Estamos en el centro norte de la Patagonia. Esta zona se la conoce como Valle Medio porque son 7 localidades que la componen. Está Choel, Darwin, Luis Beltrán, Delisle, Lamarque, que es la capital del tomate, está Chimbay, está Pomona y Río Colorado. En total es una población estimativa entre 70 a 80 mil habitantes, pero bueno, teníamos también el ferrocarril, que en su momento fue cerrado, ahora solamente funciona como ferrocarril de carga, y la mayor actividad productiva acá es agrícola. Hay muchos feedlot, agrícola-ganadera, ¿cierto? Después hay mucha producción de frutas, de hortalizas, que también van al mercado de Bahía Blanca y al mercado concentrador de Buenos Aires y de La Plata. Todas esas frutas y verduras. Pero yo creo que lo más fuerte de la región es buscar la exportación de los productos que se elaboran o que se producen acá en la zona. Teníamos hasta hace un año, teníamos una empresa, Arcor, una multinacional, una de las plantas de Arcor acá en Choel, que cerró y bueno, mucha gente quedó desempleada. Entonces, todo eso nos afecta porque hay menos consumo, los sueldos de la industria de la alimentación son bastante buenos, y bueno, todo eso nos ha perjudicado. Ahora bien, la pregunta que yo siempre me hago es, ¿Argentina qué quiere? ¿Un país agroexportador solamente o quiere un país industrializado? Yo voy por un país que conjugue las dos cosas, ¿no?
Exactamente. Que Bueno, mi idea la también es esa. agroindustria es el secreto, ¿no? El gran secreto de la Argentina. Somos competitivos, pero tenemos que ir con valor agregado, esto está claro. Y la pregunta sería, en toda esa zona, que son las claras economías regionales, la zona del valle y todo eso, en un momento fueron muy castigadas con el tema de las retenciones, después aparentemente se mejoró esta situación desde el punto de vista impositivo. ¿Cuál es la situación hoy desde el punto de vista del acompañamiento impositivo con relación a este tipo de producciones y en funciones exportadoras? Y bueno, no, el tema impositivo realmente afecta mucho al productor. ¿Sí? A cualquier empresario lo afecta enormemente, porque nosotros, todo impuesto, ¿cierto? Por ejemplo, lo que hay que abonar, lo que hay que pagar por el tema de tener un empleado, tener dos, tener 10 empleados, el costo de la seguridad social que hay que pagar es casi equivalente al 50% de lo que es un salario. Entonces, el empresario se siente afectado realmente cuando tiene que hacer las contribuciones para pagar salario. Entonces, todo eso de alguna manera afecta enormemente. No nos olvidemos que somos un país que tiene más de 100 impuestos. Entonces, eso a la producción, y sí, afecta, realmente afecta. Es decir, hay que alentar la inversión productiva. Entonces, el tema impositivo yo creo que se merece o es necesario rever el tema impositivo y, bueno, desgravar en algunas situaciones a las pequeñas empresas para que puedan funcionar, porque si no, no se puede crecer. No se puede crecer para salir digamos, de la indigencia, para salir de la pobreza y para que el país produzca. Acá lo que hay que hacer es producir. Estoy convencido que hay que producir, de alguna forma hay que producir. Argentina tiene un potencial enorme, pero sin industria nos va a costar muchísimo salir de Vos sabés este que, problema que tenemos ahora. vos sabés que nuestro leitmotiv en el movimiento productivo argentino es precisamente esto que estás diciendo vos, producir. No hay otra alternativa para nosotros. Ya se nos está acabando el tiempo, pero imaginando que esta pandemia termina, porque va a terminar, algún día va a terminar, no sé si con nosotros o va a terminar la pandemia, pero digamos que va a terminar. Vos, desde ese punto de vista, y dentro de ese optimismo que señalás cuando hablás de que es un país que puede crecer mucho más, ¿le ves posibilidades muy interesantes a la zona donde vos vivís, a la actividad que vos realizás, al margen de tu profesión, vinculada con el tema de la construcción? ¿Estás ilusionado con ese punto de vista hacia adelante? No, yo siempre fui muy positivo en todas las cosas que hice en mi vida. Sí, yo esto lo veo con muy buenos ojos. Yo lo veo con muy buenos ojos. La Patagonia tiene un potencial incalculable. Nosotros acá en broma decimos la República de la Patagonia, ¿no? Como quien dice la provincia de Buenos Aires es otro país, porque realmente la provincia de Buenos Aires tiene tanta población y tiene tantas actividades que pareciera que funciona como otro país. Bueno, nosotros acá, hace poco se inauguraron la energía eólica. Río Negro tiene litio, que es la energía también del futuro. Por eso digo, es una provincia joven, es una provincia con un potencial incalculable, incalculable. Yo creo que hay que prestarle mucha atención a las provincias de la Patagonia porque genera riqueza de todo tipo, pero muchísima riqueza. De la que quiera, hay. Michael, muchísimas gracias, realmente. Vos sabés que con estos diálogos productivos que estamos haciendo, ahí Luciano Jáuregui, nuestro motorizador en este sentido, estamos tratando de ir analizando distintas situaciones que se producen en nuestro país, ¿no? Y aprovechando esta magia del Zoom, ¿no? Y cada día que pasa nos convencemos más, las posibilidades son inmensas. Lo único que tenemos que establecer son las prioridades. La primera es producir. Con eso se resuelven todos los problemas, empezando con la cuestión social
y siguiendo con la satisfacción de toda la gente, ¿no? Así que muchísimas gracias, Michael, por tu acompañamiento y bueno, seguiremos haciendo estos diálogos productivos tan interesantes. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por permitirme participar en esta gran empresa, que realmente yo la veo con el tema del movimiento productivo argentino, cuando lo veía al doctor Dual de años atrás, cuando arrancó con este tema. Digo, qué cosa interesante. Un expresidente que vuelve a tomar las riendas de poder seguir haciendo cosas por el país. Realmente, bueno, gracias, están invitados a que conozcan mi provincia. Realmente me sentiría muy orgulloso que pudieran venir en algún momento, después que pase un poco más esta pandemia. Los invito a que nos conozcan. Con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Bueno, ahí el reloj de Luciano se ríe, ¿no? El reloj de péndulo que tenemos aquí en mi casa ha marcado el fin de este encuentro. Muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo grande y bueno, ya saben, están invitados. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor.